buenos días de nuevo. Buenos días. Un placer como siempre, cada vez que me visita, encantadísimo y totalmente a gusto contigo como siempre. Yo no quería hacer esta entrevista, entre comillas, porque entrevista suele ser para personas que no se conocen, ¿no? Esto es más de amigos, ¿no? Quería destacar, en primer lugar, que me comentase, porque todos un poquito, la gente en general somos un poquito ignorantes, entre comillas, en el aspecto de cómo defines tú tu profesión. Explícame un poquito tu profesión, el ser tenor. Bueno, ante todo, muchas gracias por abrirme las puertas de tu estudio, que eso es algo también muy íntimo para los creadores, así que te lo agradezco en el alma y además ya sabes que soy un enamorado del arte y de tu arte también, entre otros. Y bueno, pues mira, yo creo que es un poco parecido incluso a ti, ¿no? A un artista plástico, un cantante lírico, un tenor, un músico, es alguien que vive para mi gusto, para crear, para interpretar, para hacer nuevas interpretaciones de obras que a veces ya están muy hechas, pero lo que tiene de peculiar es la interpretación que cada uno le da. Claro. O sea, es como la visión que tienes casi del mundo, tu visión del mundo que la compartes con los demás. Eso sería algo más inspirado. La realidad luego es muy normal. Yo en mi caso pues soy una persona que viaja por el mundo haciendo diferentes producciones de ópera, distintos títulos, llego a una ciudad, ensayo un mes, luego hacemos las representaciones que sean, o si es concierto, voy menos tiempo a la ciudad, estoy allí, representamos el concierto o la ópera que sea, y bueno, y hay también una cosa que me intriga mucho, que nos intriga a todos, porque sabemos de tu trayectoria, ¿no? De tu impresionante trayectoria, pero ¿cómo se empieza? ¿Cómo empieza un cantante lírico? ¿Cómo de chico te da por decir, bueno, me voy a dedicar a esto? Bueno, pues la verdad es que eso fue muy peculiar porque en mi familia no hay nadie músico y tú lo sabes bien. Y mi madre es enfermera, mi padre es ingeniero agrónomo, mis hermanos han estudiado cosas que no tienen nada que ver con la música, pero sí es verdad que mi hermano era pianista cuando era adolescente, tocaba el piano, iba al conservatorio, y yo, claro, que soy el pequeño de la familia, al verle ahí que se metía a estudiar, que hacía algo distinto a los demás, sobre todo algo distinto a lo que yo estaba acostumbrado de ver a mi alrededor. Sí. Entonces eso Puede ser que él sea el que haya influido. Es que la siguiente pregunta viene a cuento de... ¿Puede ser el que él te haya influido para realizar, o quién te ha influido más en tu trayectoria, aparte de los profesionales, lógicamente? Pues totalmente, yo creo que mi hermano José Rafa es una persona que él a lo mejor sin querer sí, me ha influido de una manera súper directa, ¿no? Y luego no sé por qué mi padre también, cuando era bastante joven, me regaló ya algún disco de música clásica, que hubo una época que se vendían estos fascículos que además que empezaban ahora en septiembre y tal. Tú descubrirías que te gustaba eso. Sí, me regaló, me acuerdo, el Requiem de Mozart, me regaló cosas, y entonces yo lo escuché y dije, bueno, esto es una maravilla y quiero estudiar. Y así empecé en el conservatorio estudiando violín. Sí. Así se me daba regular, no fue mi fuerte. Y luego más tarde cambié a canto porque bueno, descubrieron en el conservatorio que tenía cualidades para hacer esta carrera de canto. Entonces la estudié también de una manera sin pensamiento al principio de dedicarme a eso, pero poco a poco esto ha ido creciendo y bueno, pues... Y con motivo de eso, tu momento peor o mejor, yo te iba a hacer una serie de preguntas más intrigantes. Claro, que no sea lo que tú quieras. Entonces, a mí, lo que me resulta a mí curioso es saber el momento peor y el mejor. Eso es muy... de un artista es muy intrigante saber eso, ¿no? En general en la carrera... ¿Te acuerdas así, no? Tu trayectoria. Sí, bueno, sí. Hay momentos fantásticos que esos son muy fáciles de recordar porque siempre los recuerda, y momentos que han sido duros y lo siguen siendo algunos. Para mí creo que el momento más duro fue la primera vez que sentí
Yo empecé a cantar muy joven, a viajar ya muy joven, tú lo sabes además, desde que tenía casi 19 años empecé a viajar. Entonces al principio fue de una manera un poco inconsciente. Y me acuerdo que uno de los peores momentos fue el momento en el que me di cuenta de la soledad que me rodeaba, que fue en Polonia, cantando una producción, y me encontré allí que eran las 8 de la tarde, que era de noche, bueno, que estaba lejos, muy lejos de todo. Muy habitual en todo artista. Sí. Luego, en ese momento tuve una situación un poco complicada y la verdad es que no lo pasé bien. Pero luego aprendí poco a poco a vivir con esa soledad, incluso le he cogido cariño. Eso te iba a decir, que incluso le cogemos cariño a esa situación cuando son poquitos días, ¿no? Total, sí. Luego ya necesitamos... Yo me he dado cuenta que mi profesión es muy solitaria, y aunque haya personas cerca, que la hay muchas, pero al final siempre es una situación de mucha soledad, de enfrentarte tú solo, porque es que es la única manera. Entonces yo me he reconciliado bastante con esa soledad. Sí. Y luego los momentos bonitos son muchos, pues te puedo contar desde cuando estuve en Tel Aviv con el maestro Zubin Mehta, aquí mismo en Córdoba, en el Gran Teatro, cuando canté Elixir de Amores, fue un momento precioso. En Oviedo también he vivido momentos muy bonitos en el Teatro Campo Amor, cuando debuté allí con Don Giovanni, o cuando canté Elixir de Amores también. ¿Y tu referente, por ejemplo? ¿Tienes algún referente, si es que lo tienes? ¿Como artista? Sí. Mucho. Como artista mucho, porque me gusta un tipo de artista que sean personas muy íntegras y también singulares en su tal. Y bueno, en cantantes, desde Pavarotti, que era una voz impresionante, que siempre me gustó, hasta el propio Mozart, ¿no? He leído mucho sobre él, me ha encantado su biografía, como tan joven ya hizo esas obras tan impresionantes. Ya te he dicho que, por ejemplo, que no te iba a preguntar, son más que nada curiosidades, ¿no? Por supuesto. De los años que nos conocemos, siempre me he hecho algunas preguntas, por ejemplo esta. Estamos hablando de la música, que es tu profesión, pero ¿hay algún otro tipo de música que tú escuchas? ¿A otro estilo, otra...? Bueno, sí, he escuchado... La realidad es que habitualmente escucho mucha música clásica, sí. Y cuando tengo que desconectar escucho radio, bastante radio, me gustan los programas de radio y me distraen mucho. La música, como es mi profesión, al final escucho mucho clásico para estudiar, para tener referencias de otras versiones, pero no sabré decirte, a lo mejor sí jazz he escuchado algunas veces, he escuchado algo de música americana, me gusta mucho esta música como que va entre el musical, entre el jazz, que es Barbara Cook, que es una cantante que murió hace poco, no sé, depende también del momento y del estado en el que esté. Y si no hubiese algo que me intriga, si no también, ¿no? Muchas intrigas. Si no hubieses sido tenor, ¿qué te hubiese gustado? ¿O pensaste en ser otra cosa antes? Sí, pensé en ser muchas cosas, desde actor, me lo planteé, pero yo soy de bastantes contrastes. Yo creo que si no hubiera sido cantante, me prematriculé en Derecho, eso es verdad. Y también empecé magisterio aquí. Incluso hice prácticas cerca de casa, que está aquí cerca en el Colegio Pablo García Baena, la hice un año y bueno, fue una experiencia en la que yo me di cuenta verdaderamente que eso no era mi mundo, ¿no? Porque yo creo que hay que tener una gran... hay que estar, para mi gusto, en tu trabajo totalmente entregado, tener una vocación muy grande. Y ahí me di cuenta que, por ejemplo, los docentes, los maestros que hacen algo tan importante como la educación, y que tú también estás muy cerca de eso y has estado, tienen que tener una vocación muy grande, si no, eso no funciona. Y por ejemplo, tu devenir semanal o mensual, ¿qué rutina, digamos, tienes en general? Lógicamente varía mucho. Claro, varía mucho. Si tengo que preparar algo, cantar algo... Normalmente, bueno, vivo en Madrid desde hace 3 años, antes estaba en Berlín.
Entonces lo que suelo hacer es levantarme, desayunar, ir al gimnasio o hacer ejercicio porque... ¿Es importante el ejercicio? Sí, es bastante importante. Yo creo que no pasarse, pero sí tener tonificado el cuerpo. Hay que tener en cuenta que el cantante canta con todo su cuerpo y entonces cualquier problema en el cuello, cualquier problema en la musculatura diafragmática, la notamos. Yo, por ejemplo, la noto mucho. Yo que soy delgado, enseguida noto que cualquier cosa se resiente. Entonces hago un poquito de ejercicio y normalmente, pues si estoy preparando algo voy al pianista, tengo varios pianistas con los que preparo cosas, o viajo a Berlín, cuando estoy en Berlín me voy a lo mejor unos días con mi profesor que está allí. Y bueno, eso sí no tengo que ensayar. Si tengo que ensayar, pues más o menos igual, me voy al teatro, hacemos el ensayo, luego vuelvo a casa, como pasta o algo que me dé energía. Sí. Más o menos es una vida muy tranquila. También me refiero con respecto, por ejemplo, a la nocturnidad. Bueno, el artista que hace lo que tú haces, ¿sale, no sale? Cuando estoy en producción, que es para mí hacer una ópera o previo a un concierto, suelo cuidarme bastante y suelo estar en casa, más tranquilidad. Si no, sí me gusta salir a cenar bastante con los amigos, cuando estoy aquí también, salgo, me gusta mucho hablar, me gusta mucho estar con los amigos, con gente de la profesión y gente que no tiene nada que ver con la profesión, que tengo muchos amigos que son totalmente, no tienen nada que ver y me gusta hablar con ellos, estar con ellos, reírme, ir al cine, ir al teatro a ver otras cosas, sí, a mí me gusta mucho. Y cambiando un poquito de tema, proyectos de futuro, algo que nos puedas contar que no sepa nadie. Bueno, hay un proyecto, además de los profesionales, que me gusta y me entusiasma mucho, que es que va a salir muy pronto un disco que grabé que se llama Rutas. Es un disco que nace además del periodo del confinamiento, en el sentido, es un proyecto que me habían propuesto hace mucho tiempo, no he tenido tiempo de hacerlo y cuando viene todo el tema del confinamiento me pillé en Madrid en mi casa y esto me hace reflexionar sobre muchas cosas. Una de ellas era, quería grabar un disco, quería tener eso como está además mi voz ahora, que creo que era perfecta para hacer este disco, y grabo parte de la música española, digamos, en general de España. Es un recorrido, por eso se llama Ruta, que es desde Cataluña hasta Córdoba. Empieza con Eduard Toldrà, un compositor catalán, luego pasa por la zona de la Comunidad Valenciana con Óscar Esplá, canciones de playa, playeras, y terminamos aquí con unas composiciones que he rescatado de Joaquín Reyes, un compositor que fue director del Conservatorio Superior, y con mi amadísimo Ramón Medina Hidalgo, que es para mí un compositor que está, aunque lo conocemos, pero yo creo que en Córdoba no le damos el valor que tiene, y he rescatado esto con un pianista. Y a raíz de lo que has comentado, es también otra curiosidad, ¿qué has hecho en la pandemia? ¿Qué has hecho en el confinamiento? Bueno, en el confinamiento he hecho cosas que me han llenado bastante, la verdad. No puedo decir que he estado fatal. Al principio mal, porque bueno, me cancelaron una producción en el Teatro de la Zarzuela, una gira que tenía por Suiza, y bueno, pero pensé, bueno, estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Cosas que no hago habitualmente, leer, tal. He tenido muchas conversaciones muy interesantes con compañeros, con gente que vivía fuera de España, con los que no tengo ocasión de hablar. Hemos hablado mucho sobre cómo veíamos quizás nuestra profesión, nuestra carrera, cómo estaban las cosas. Luego también he cantado mucho canción alemana, Schubert, que como que me reconfortaba bastante hacerlo, ¿no? Era como un ritual para mí. Y bueno... ¿En tu casa tienes en mi casa espacio para tengo ellos? espacio, tengo... Vecinos. No se quejan, no se han quejado nunca, ni aquí cuando vivía en casa de mis padres, ni en Berlín, ni en Madrid. Y bueno, pues también he dado unas masterclass por vía Zoom con México, sí, a unos estudiantes mexicanos, sí. He dado algunas charlas que me pidieron, incluso di un concierto, un recital para el Teatro Real vía Instagram y tuvo mucha acogida. Bueno, adaptándonos, viendo un poco qué situación, en fin. Sí, un poco la adaptación que hemos tenido que tener toda la fuerza. Exacto. Y
¿dónde está el límite? ¿Proyectos de futuro? O más aún, ¿cuál es tu sueño en tu profesión? Bueno, mi sueño para mí es seguir haciendo música muy ligado a mi forma de verla, que es una música en la que es muy importante el sentir. O actuar con... Sí, hombre, hay sueños. Una obra que te claro, llame, pues hay sueños. Que no hayas hecho. Por supuesto, a mí me encantaría cantar en el Metropolitan, Sí. cantar en muchos teatros que todavía no he cantado, como el Covent Garden de Londres, volver a Salzburgo a cantar al Festspiele. Bueno, todo eso. Más que proyectos que en sí tengo, voy a cantar esta temporada en Zúrich, que es uno de los teatros más importantes para nosotros, la Ópera de Zúrich. Voy a cantar repertorio alemán, además en Zúrich. Eso es algo bastante... Porque, bueno, un español cantando en el repertorio alemán en Zúrich, yo creo que tal. Voy a cantar también... voy a hacer el concierto de premiados de los Príncipes de Asturias de este año. Voy a cantar para los Reyes, para John Williams, que es uno de los premiados, un gran compositor de bandas sonoras, fantástico. Y bueno, hay bastantes proyectos, muchos, hasta el 2023, la verdad que hay bastantes proyectos que son muy interesantes. Para mí lo importante es seguir haciendo esta música a este nivel, con grandes compañeros y directores con los que pueda aprender. ¿Algún compañero o algún director en especial que te gusta? Hombre, me encantaría, pues, no sé, hay tantos, pero sí. A lo mejor no quizás... no es plan de nombrarlo, ¿o sí? No, sí, podría. Bueno, hay algunos jóvenes como Lorenzo Viotti. Hay directores que me llaman mucho la atención, con los que me encantaría trabajar, también escénicos, que hay muchos directores de escena. Volver a trabajar con Christoph Loy, que es un director alemán con el que trabajé, que voy a volver a trabajar, pero bueno, hay muchos alicientes. Y por ejemplo, el sector. Ahora estamos pasando una época brutal, ¿no? ¿Cómo ves el sector? ¿Cómo lo ves ahora y cómo lo ves en futuro? El sector lo veo regular, la verdad, sobre todo por un tema importante, que es con este tema que ha venido, que ha cancelado tantos espectáculos, que ahora se están retomando. España, hay que decir, es uno de los punteros retomando la actividad, Teatro Real, incluso Córdoba nos separó, Aserquía. Para mi gusto, el problema es que hay una franja de gente que en Alemania, en Francia se está protegiendo, pero aquí no, que son todos esos artistas que a lo mejor no cantan, pues como yo y otros compañeros, en los grandes teatros, pero hacen pues cosas en pueblos de zonas como Córdoba o de otras ciudades, y es un sector, una franja de artistas que creo que no se les está protegiendo, porque el gran problema que hay en España, que yo siempre digo que nacer aquí cantante de ópera es como nacer torero en Estrasburgo, es igual, porque es una birrara, es que no tenemos una contemplación definida o clara, más bien dicho, en todo el tema de la seguridad social, y eso es un tema para hablar mucho, pero creo que es muy importante, porque si esa base no está regulada, al artista se le sigue viendo como alguien que sí, como decían los titiriteros, y no. Sí. Yo llevo pagando la seguridad social desde que tenía 18 años, cotizando en España, además de cotizando en otros países, pero bueno, es importante que el artista que también canta en los pueblos tenga los mismos derechos y esté protegido igual que el que canta en el Teatro Real. Eso es. Otra de las cosas que me resultan muy curiosas cada vez que veo tu Instagram o tus redes sociales es la caracterización en cada obra, ¿no? Sí. ¿Cómo llevas eso? En la última que te he visto ibas de niño chico, sí. Entonces me resulta muy curioso eso, ¿no? Adultos, caracterizarlos, porque... Bueno, es un equipo impresionante que tiene cada teatro. Sí. Nosotros, cada vez que hacemos una ópera, no solo está el director de escena, es la figurinista o el figurinista que hace el vestuario. En Córdoba hay un figurinista nacido aquí muy famoso que se llama Jesús Ruiz. Bueno,
Todo eso lo prepara el equipo de maquillaje, de vestuario, y bueno, lo que tú tienes que hacer es dejarte hacer, eso es muy fácil, pero es muy importante porque así entras mejor en el personaje. Interpretar, no es solo la voz, esa voz tiene que tener una emoción, unos movimientos, incluso, o sea, es importantísimo. Y ya por último, para no ser muy pesado ahondando en lo mismo, cuéntame qué es lo próximo. Estamos en Córdoba, ¿a dónde vamos ahora? Bueno, me voy a Oviedo a hacer conciertos de premiados, luego voy a Pamplona, voy a hacer Fidelio de Beethoven con Hernández Silva, y luego el 5 de noviembre cantaré aquí un concierto, si todo va bien, con la Orquesta de Córdoba, de canción española, muy parecido al disco que acabo de grabar. Y bueno, las cosas siguen. Volveré a hacer a Pamplona Manuel Lescaut con Ainhoa Arteta en enero. Me voy a Zúrich a 4 meses a hacer varias óperas, una de ellas de repertorio alemán. Y bueno, podría seguir, sí. Bueno, pues en principio y en final agradecerte Nada. que hayas venido, bienvenido a mi estudio, Es un placer. y porque quería que fuera alguien muy especial como tú lo eres para mí como familia. Totalmente, que Muchísimas gracias a ti, Francis, y enhorabuena por todo esto y por lo creativo que eres, que hace falta gente así. Gracias.